Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Elvis Carlos, profesor del curso de lenguaje del Colegio San Joseph. Y en esta oportunidad, este video va dirigido para los chicos del cuarto año A y cuarto año B de educación secundaria. La clase del día de hoy, déjame decirte que es la última de este segundo trimestre. Por lo tanto, presta bastante atención a este video, ya que este tema es crucial, es importantísimo, porque va a llevar la mayor cantidad de preguntas para tu examen trimestral. Comenzamos con la primera diapositiva del tema de hoy. Te muestro un gráfico, un ejemplo, con ciertas expresiones, ciertos enunciados que vamos a leer a continuación. Vamos a comer niños. Y otro enunciado que dice, vamos a comer niños. En el primer caso, yo creo que todos entenderían que se trata de un ejemplo de canibalismo. Quiere decir de que mi dieta está pues basada en comer niños, porque acá dice vamos a comer niños. Puede decir vamos a comer mujeres, vamos a comer chicas, vamos a comer niños. Sería un caníbal. Mira, el segundo caso, en cambio, tiene otro significado. Vamos a comer niños. Eso de vamos a comer se lo estás diciendo a los niños como una invitación. Por lo tanto, conclusión, la coma salva vidas. Así es. En el primer caso me iba a comer a los niños. En el segundo caso, invito a los niños a comer junto conmigo. Entonces, vamos a trabajar el día de hoy un tema importantísimo, el uso de la coma. El uso de la coma. ¿Qué cosa es la coma? La coma es un signo de puntuación, como está graficado dentro de los paréntesis, que se emplea para indicar una pausa breve en el discurso oral y escrito. Recuerda. Vamos a mostrar ejemplos. Juan, coma, María y José son culpables. En este caso, Juan se informa que María y José son culpables. Quiere decir en este primer caso que esa coma me permite entender que Juan es el vocativo. ¿Y qué cosa es un vocativo? Es un ser a quien le voy a decir algo. Entonces, yo se lo estoy diciendo en este primer instante a Juan. Juan, María y José son culpables. Le estoy informando a Juan que María y José son los culpables. Por eso que dice Juan se informa que María y José son culpables. Pero en el segundo caso, si es que yo dijera Juan, María y José son culpables, en este caso quiero decirte que los tres son los culpables. Esa coma puede entenderse de manera diferente. Puede ser una coma de vocativo o puede ser una coma enunciativa. Por eso es importante a continuación repasar los tipos de comas. Al fin y al cabo, todas las comas se van a graficar de la misma manera, pero tú tienes que saber qué tipo de uso le vas a dar. Primero, coma enumerativa. Es aquella que enumera elementos de una numeración o secuencia de acciones. Por ejemplo, si tú dices, me gusta el fútbol, coma, el básquet, coma, el ciclismo y el tenis. En este caso hemos utilizado la coma enumerativa porque separa elementos de una enumeración. Son cosas, son elementos que me gustan, que me atraen. Siguiente ejemplo. Visité la biblioteca, anoté la bibliografía, seleccioné la información y revisé varias veces mi borrador antes de escribir este ensayo. Ahí no estamos utilizando la coma para poder separar elementos de una enumeración, no. Ahí estamos utilizando la coma para poder separar, en este caso, secuencia de acciones. ¿Qué hice primero, después y por último? Pasamos ahora a la coma vocativa. Es aquella que separa el vocativo. Te repito, ¿qué es el vocativo? Es el ser a quien va dirigido el mensaje. Si yo digo, Kaeli, obedece a tu mamá, estoy diciéndole a Kaeli que obedezca a su mamá. Por lo tanto, Kaeli es el vocativo porque es a ella a quien le entrego el mensaje. Otro ejemplo, no olvides, querido Julián,
que te llevo 10 años de ventaja. En ese caso, querido Julián es el vocativo, porque a él le estoy diciendo, no olvides, te llevo 10 años de ventaja. Tercer ejemplo, no se engañe más. ¿Cómo? Señora de las 4 décadas. ¿A quién le digo que no se engañe más? A la señora de las 4 décadas. Por lo tanto, el vocativo en esta parte está en la parte final. Conclusión, la coma vocativa separa el vocativo y el vocativo puede estar al inicio, intermedio o final de una oración. Pasamos al siguiente tipo, la coma hiperbática. Se emplea cuando se altera el orden normal de los elementos de una oración. El orden normal es el que nosotros encontramos como sujeto y predicado. Ese es el orden, ¿no? Por ejemplo, Elvis trabaja aquí. El orden ha sido sujeto, verbo, predicado. En este caso, sujeto, verbo, complemento. Ahora, la coma hiperbática te permite alterar ese orden. Si la idea era sujeto, verbo, complemento, pues puedo traer el complemento a la parte de adelante. Mejor dicho, la coma hiperbática también es conocida como la que le gusta separar a los complementos circunstanciales, de lugar, de tiempo, de modo, etc. Ejemplo, hace unos meses. ¿Qué cosa es eso? Es un circunstancial de tiempo. Entonces, ha traído al circunstancial de tiempo primero en la oración, al comienzo. Ahora, ahí pongo la coma, porque ese es el circunstancial de tiempo. Mis padres y los tuyos firmaron un pacto comercial. Entonces, hace unos meses, coma, mis padres y los tuyos firmaron un pacto comercial. Ayer, coma, vi a Mariana en la casa de Pepe. Dinero, coma, ya no le queda. En este caso, bueno, sí, he separado el circunstancial de ya no, después, bueno, intermedio, ¿ya? Intermedio, junto con el be, el pronombre y el verbo. Pero, igual, en este tipo de oración hemos empleado la coma hiperbática. A ver, ¿qué más? Otro ejemplo, mentalmente te voy a poner un ejemplo más. Por las calles oscuras, coma, caminaba Pedro. ¿Mm? Ese caso de por las calles oscuras, coma, ese es un circunstancial del lugar. Entonces esa coma que he utilizado es una coma hiperbática. Pasamos al siguiente, coma elíptica. Se escribe coma para sustituir al verbo en los casos en el que se omite porque ya se mencionó anteriormente o si no se sobreentiende. Por ejemplo, Pamela es bella, Patricia también. He utilizado la coma después de Patricia. Esa coma significa un verbo. ¿Cuál es el verbo que significa esa comita? Mentalmente esa coma significa es. Porque tú has dicho Pamela es bella. Patricia es bella también. En este caso esa coma ha sustituido a algo que se sobreentiende. A eso se le llama coma elíptica. Otro ejemplo. Víctor es delgado, punto y coma, Pamela gorda. En este caso está la coma después de Pamela, porque esa coma significa el verbo. Ha sustituido al mismo verbo de la oración anterior. Yo, para no redundar, para no decir Víctor es delgado, Pamela es gorda, omito el segundo verbo y coloco una coma. A esa coma se le llama elíptica. Julián perdió su billetera, punto y coma. Juan, coma, su mochila. Esa coma significa perdió. Entonces, sustituye a un verbo. Cuando la coma es sustituida, bueno, cuando la coma sustituye a un verbo, es coma elíptica o verbal. Coma apositiva es aquella que separa la aposición. ¿Qué cosa es la posición, profesor? La posición es una frase que refiere al sustantivo o núcleo de la oración. Ejemplo, Jefferson Farfán, coma, la foquita, coma, está lesionada. ¿Cuál es aquí la aposición? La foquita. La foquita es algo que se refiere a Jefferson Farfán. Entonces tiene que ir entre comas porque está en medio. Mis mejores amigos, coma, Patty y Carlos, coma, serán condecorados por sus buenas acciones.
En este caso, Patty y Carlos son los nombres de esos mejores amigos. Por lo tanto, es una aposición. Miguel Grau, el caballero de los mares, sacrificó su vida por el Perú. En este caso, el caballero de los mares es el seudónimo, el apelativo con el que se le conoció a Miguel Grau. Por lo tanto, aquella es una posición que describe a Miguel Grau. Esto ha sido la coma apositiva. Pasamos ahora a la coma incidental. Así se llama, incidental o de inciso. Se escribe coma para separar los incisos, es decir, expresión que brinda información extra. El inciso es una expresión que brinda información extra. Si tú quitas, no altera el entendimiento del mensaje. Dice que se incrustan en el discurso. Ejemplos, Francisco, coma, al darse cuenta que Pamela no estaba, coma, corrió furioso hacia el parque. En este caso, la información extra es al darse cuenta que Pamela no estaba. Si yo quito eso, yo diría en la oración, Francisco corrió furioso al parque. ¿Se entiende? Entonces, he agregado una información extra. Esta información extra se llama inciso. Por lo tanto, ese inciso tiene que ir entre comas. El inciso también puede ir en la parte final de la oración. Entonces ahí solamente será necesario colocar una coma antes del inciso y la oración terminará en un punto. Los grupos de redacción, coma, incluidos los alumnos del taller, coma, deberán presentar un texto expositivo. En este caso, incluidos los alumnos del taller es el inciso y tiene que ir entre comas. Fue al evento con su esposa, coma, mujer de nacionalidad francesa y la presentó en sociedad. Mujer de nacionalidad francesa es una descripción, es una información extra que se agregó al texto. Finalmente tenemos la coma adversativa o de nexo gramatical. Esta coma es aquella que se antepone a un nexo gramatical o conjunción adversativa como el pero, si no, más, sin embargo, etc. Quiere decir que cuando tú encuentres un nexo, antes colócale una coma. Pero siempre y cuando el enunciado sea corto, porque si es extenso, vamos a preferir utilizar antes del nexo un punto y coma y después del nexo una coma, para darle mayor pausa al discurso y poder leer bien. En este caso, ella es bonita, coma, pero mentirosa. El pero es el nexo adversativo, es la conjunción adversativa. Por lo tanto, antes de ese pero, colócale una coma. Quisiera acompañarte, mas estoy cansada. En este caso, el nexo es más, sin tilde, es una conjunción adversativa. Antes de ese más, una coma. Escribe bien, aunque puede redactar mejor. Ese aunque también es una conjunción adversativa. Entonces, antes de las conjunciones adversativas se utiliza una coma, siempre y cuando el enunciado sea corto nada más. Pasamos ahora al uso del punto y coma. El punto y coma es un signo de puntuación, como te muestro en los paréntesis, que se emplea para poder señalar una pausa poco mayor que la que representa la coma, pero menor que la que representa el punto. Vamos a mostrar un ejemplo. Hace 50 días. Puntos suspensivos. Un día como hoy, coma, compartíamos alegrías, coma, juegos, coma, pláticas en el salón de clases e íbamos al patio del colegio a jugar. Punto y coma. Éramos felices y no lo sabíamos. Ese punto y coma puede significar mentalmente un por lo tanto. Puede significar por lo tanto mentalmente. Entonces, ahí es necesario utilizar el punto y coma. No solamente porque pueda sustituir a un por lo tanto, sino porque ese punto y coma separa dos proposiciones. La primera, hasta donde jugar, y la segunda, desde éramos hasta sabíamos. Ahora vamos a los casos, las reglas para el uso del punto y coma. Caso número 1, vas a utilizar el punto y coma para separar elementos de una enumeración cuando se trata de expresiones complejas que incluyen ya comas. Por ejemplo, la chaqueta es azul, punto y coma. Los pantalones, coma, grises, punto y coma. La camisa, coma, blanca. Y el abrigo, coma, negro.
Bueno, en este caso vas a utilizar el punto y coma para separar esos elementos de una enumeración. La primera fue la chaqueta es azul. La segunda ya no te habla de chaqueta, te habla de otro objeto, en este caso los pantalones. Entonces, esta es una proposición, esta es otra proposición. Ahí, para separar esas proposiciones, que son elementos de una enumeración, porque hablamos de chaqueta, hablamos de pantalones, hablamos de camisa, hablamos de abrigo, son elementos de una enumeración. Utiliza el punto y coma. Ojo, pero estás utilizando el punto y coma porque ya se utilizó comas. ¿Qué comas hemos utilizado aquí? La coma verbal o elíptica. Aquí. Esta comita significa son. Esta comita significa es. Y esta comita significa es. Cada uno de los grupos de trabajo preparará un taller. 2 puntos. El primer grupo, coma, el taller de cerámica. Punto y coma. El segundo, coma, el taller de telares. Punto y coma. El tercero, coma, el taller de cestería. En este caso, después de los 2 puntos, he enumerado grupos, ¿no? Y bueno, cada uno de estos grupos los he distanciado con un punto y coma. ¿Por qué? Porque son distintos elementos de una enumeración. Primer grupo, segundo grupo, tercer grupo, cuarto grupo, quinto grupo, etc. Caso número 2, vas a utilizar el punto y coma para separar proposiciones juxtapuestas, especialmente cuando en estas se ha empleado la coma. Ejemplo, era necesario que el hospital permaneciese abierto toda la noche. Esa es una proposición. Ahora viene la otra proposición, la otra oración. Hubo que establecer turnos. Ese punto y coma significa un por lo tanto, y ese punto y coma, digamos que separa proposiciones. Una oración hasta donde está noche y la segunda oración a partir de hubo hasta turnos. 2 oraciones en uno. Eso se llama oración compuesta por juxtaposición. Cuando no hay nexo, solamente hay signo de puntuación. La muchacha gozaba, coma, corría hacia su casa. Punto y coma, sus padres acababan de llegar. Primero se habla de la muchacha y luego se habla de los padres. Entonces, uno estas 2 oraciones con un punto y coma. A eso se le llama oración compuesta yuxtapuesta o proposiciones yuxtapuestas. Pasamos al último caso, el tercer caso. Vas a utilizar el punto y coma delante de las conjunciones o locuciones conjuntivas como el pero, más, y, aunque, así, como, sin embargo, por tanto, por consiguiente, en fin, etc. Cuando los periodos tienen larga o cierta longitud y encabezan proposiciones a las que afectan. Por ejemplo, antes del nexo, antes de esa conjunción o antes de esa locución, aquí en enunciados extensos vas a utilizar el punto y coma. Los jugadores se entrenaron intensamente durante todo el mes. Punto y coma. Sin embargo, coma, para dar mayor pausa a este discurso, antes del sin embargo, punto y coma. Y después del sin embargo, una coma. Eso es regla, eso es general. Siempre vas a hacer así. Siempre y cuando el enunciado puede ser extenso. Entonces, leemos otra vez. Los jugadores se entrenaron intensamente durante todo el mes, punto y coma. Sin embargo, coma, los resultados no fueron los que el entrenador esperaba. Otro ejemplo. Las últimas pruebas que han llegado de la imprenta parecen muy limpias, punto y coma. Por lo tanto, creo que no tardaré mucho en revisarlas y devolverlas. Entonces, cuando el enunciado es extenso y encontremos en ese enunciado el uso de conjunciones o locuciones conjuntivas, vamos a preferir utilizar antes de esa conjunción o locución un punto y coma y después una coma. De esta forma, pues, estamos llegando a la parte final y solamente nos queda, pues, resolver los ejercicios que nos proponen. Los ejercicios que yo te propongo son los siguientes. Número 1, escribe las comas donde sea necesario. Para eso voy a utilizar la pluma y voy a leer. Tienes que estudiar mucho, hijo mío, para llevar buenas notas. En este caso, vamos a utilizar la coma aquí para separar el vocativo. Hijo mío, a él le estoy diciendo este mensaje. Está en medio. Te dije que el vocativo puede ir al inicio, medio o final. Siguiente, presiento, mi querido amigo, que vas a llevarte un desengaño. Igual, aquí también hay comas vocativas. Mi querido amigo. Este es el vocativo que está en medio del mensaje. Sálvanos, socorrista, que nos ha dado un calambre. Bueno, este mensaje se lo digo a quién, al socorrista. Por lo tanto, socorrista tiene que ir entre comas.
Último, las señoras lloran, las niñas cantan. Ah, aquí voy a usar comas enumerativas. Las señoras lloran, las niñas cantan, coma. Los hombres se van, coma. El verdadero calor viene porque es necesario que llegue buen tiempo para que crezca. Listo, se terminó. Primer elemento de una enumeración, segundo elemento de una enumeración, tercer elemento de una enumeración y viene luego el cuarto elemento de la enumeración. Por lo tanto, estas comas son comas enumerativas. Pregunta 2. Escribe las comas enumerativas donde sea necesario. El sosiego, coma. El lugar apacible, coma. La amenidad de los campos, coma. La serenidad de los cielos, coma. El murmurar de las fuentes, coma. La quietud del espíritu, aquí ya no voy a colocar coma porque está el verbo, son muy importantes para que las musas se muestren fecundas. He utilizado 1, 2, 3, 4, 5 comas enumerativas. Pasamos a la número 3. ¿Qué enunciado requiere del uso del punto y coma? Fácil, ¿no? Fácil, la letra A, creo yo, está claro. ¿Por qué la letra A? ¿Por qué? Bueno, porque aquí tengo que usar el punto y coma para poder separar elementos de una enumeración donde ya se utilizó comas. Por lo tanto, el punto y coma que requiere este ejercicio está en la A. Y son 2 puntos y comas que requiere. 2 puntos y comas. Vamos a subrayar primero la respuesta y luego vamos a escribir. ¿Dónde van los puntos y comas? Los puntos y comas van acá. Después de uni, antes de Brigitte, ahí es el primer punto y coma. Y el segundo punto y coma, aquí, antes de I, después de la sigla de la San Marcos y antes de la I. Profesor, pero antes de la I no se pone punto y coma. Sí se pone cuando estamos en una oración compuesta. Esta de acá es una oración compuesta. Bueno, ¿por qué? Porque la coma sustituye a un verbo. Pues, ¿no? Ya, la respuesta es A entonces. Finalmente, elija la oración con uso correcto de coma y punto y coma. Vamos a leer todos los enunciados, pero ninguno de ellos más que la letra B es la correcta. La letra B está correctamente escrito, ortográficamente y bien puntuado. Entonces la letra B es la respuesta. Todos marcamos la letra B. ¿Por qué? Ahora vamos a leer. A mi perro le gusta ladrar, coma. Esta es una coma enumerativa. Seguir a las perras, coma. ¿Qué más? Comer huesos. Todo esto, estas tres cosas le gustan a mi perro. Ladrar, seguir a las perras, comer huesos. Punto y coma. A mi gato, coma, en cambio, esto de acá es una locución conjuntiva, en cambio. Jugar con sus crías, coma, dormir en mi cama, coma, comer hígado de pollo. La respuesta entonces está más que clara, la letra B. Finalmente, te hago recordar que el día de hoy tenemos una cita en la asesoría para poder trabajar los ejercicios de tu libro de actividades. Páginas 130, 131, 132 y 133 son las páginas que vamos a desarrollar. De 3:30 a 4 de la tarde es nuestra cita. Después de esa asesoría, atrévete recién a desarrollar los ejercicios de la práctica calificada que te propongo hoy. Muchas gracias por tu atención. Espero que la clase se haya comprendido. Hasta luego.